Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo. Estoy con el doctor Manuel Rodríguez Zabuín y vamos a seguir hablando sobre los opositores. En Instagram hicimos una encuesta preguntándoles si nos querían aportar algunos de sus miedos, inseguridades, y una persona nos dijo que una cosa que le preocupaba mucho era la gestión del tiempo en los exámenes tipo test. Y es que parece que ese tipo de exámenes nos dan como mucha inseguridad, ¿no, Manuel? ¿O da mucho miedo enfrentarse a ellos? Pues sí, porque los exámenes de tipo test, pues bueno, a diferencia de los exámenes de reproducción, tú tienes que identificar una respuesta que es correcta, ¿no? Y entonces eso es bastante complicado porque entran en juego dos fuerzas muy contradictorias. Por una parte está el deseo de acertar y por otra parte está el miedo de errar, el miedo de equivocarte. A diferencia de los exámenes de tipo de reproducción, que bueno, que uno lo que reproduce, pues de alguna forma, pues está más o menos convencido y tiene un cierto control. Pero aquí está claro el hecho de que tienes que escoger una y en esa una siempre puede haber alguna pequeña duda que tengas y eso hace que las personas que tienen mucho miedo a fallar, pues se vean en un círculo vicioso en el que, claro, el miedo a fallar les lleva a tener una duda, esa duda les hace que la pregunta la compliquen más al leer y entonces al leer lo que hacen es liarse todavía más. Madre Con lo mía. cual, imagínate la papeleta para alguien que tenga miedo a fallar. Ya, claro, ahora que has hablado de círculos viciosos, tu último Sí, episodio del podcast hablaba justamente de eso. claro. Entonces tú dirías que, bueno, tú dirías no, es un hecho, ¿no? De que un círculo vicioso en los opositores o en las personas que están estudiando es ese miedo a fallar. Claro, porque mira, el miedo a fallar hace que muchas veces uno tenga mucho estrés. El estrés te lleva de alguna manera a que estés dudando de la respuesta, de las opciones que has visto. Y esa duda te lleva, si cabe, a tener más estrés todavía, con lo cual al final entras en un círculo vicioso en el que se incrementa, digamos, tu duda y entonces entras en una duda perpetua, ¿no? Por eso es muy importante en los exámenes tipo test el que está más estudiado que las primeras opciones de respuesta que uno ve suelen ser las correctas. Cuando uno suele enquistarse en respuestas adicionales o en razonamientos adicionales, evidentemente tiene más probabilidades de equivocarse. Eso quiere decir, a nivel práctico, que primero en los tipo test es necesario responder a las preguntas que sean más obvias, más sencillas, que tengamos una gran probabilidad de acertar y después dejemos para el final aquellas preguntas con duda. Obviamente las preguntas que no tenemos ni idea, pues bueno, hay que verlas Sí, como preguntas que que no se deben de compensa. contestar exactamente porque, bueno, siempre hay, sería como al azar, como hacerlo aleatoriamente. Encima, hablando de lo que has comentado, de que hay veces que cuando vemos una respuesta que a lo mejor nos llama la atención, seguramente esa sea la correcta, pero la inseguridad hace que a lo mejor veamos que todas las respuestas son la correcta y eso ya hace por sobreleer a lo mejor Claro, o releer, mira, mejor dicho. claro, siempre puede haber las preguntas tipo test, siempre tienes en todas las opciones alguna parte de la respuesta que pueda tener que ver con el acierto, con la respuesta correcta. Entonces, claro, eso lo que hace es que uno esté empezando a dudar. Cuando ves en la opción A y en la opción B y en la opción C y en la opción D, pues ves que todas tienen una parte que pueda ser correcta o que pueda llevarte a esa percepción, entonces empiezas a dudar. Normalmente la que uno observa al principio como correcta, porque sistemáticamente todo el enunciado que uno ha leído con tranquilidad y fijándose bien, pues esa suele ser la correcta. Es necesario, obviamente, y eso no lo he dicho, leer la pregunta bien, fijarse en todos los detalles y fijarse en todas las partes de esa pregunta, porque eso nos lleva a tener más posibilidad de éxito. Pero bueno, Vale, eso con el miedo es el peor consejero, mejor dicho,
El miedo descontrolado, porque el miedo existe. Claro que el miedo tiene uno miedo a fallar. ¿Cómo no va a tener miedo a fallar uno? Pues claro, eso Claro. es algo humano. Lo que pasa es que el miedo descontrolado hace que las personas, pues bueno, empiecen a tener pues la ansiedad, porque ya es el miedo descontrolado en el que ya no es el miedo a fallar, sino que es el miedo al caos de suspender una oposición, claro. Entonces, esa gestión del tiempo es muy importante, por ejemplo, a la hora de leer la pregunta. Tú tienes un número de ítems determinados en una oposición. Entonces, necesitas hacer primero una lectura de todos los ítems y los ítems que ya ves que de alguna manera tienes, Perdón, no pasa nada. Estos ha son entrado el gato. gafes de la grabación que Que seguro me van a dar susto. más, seguro que van a dar más seguidores. No te preocupes, Leticia, ¿eh? Vamos a seguir adelante porque además eso yo creo que a la gente, eso, Vale, los que tenemos gatos, ¿verdad? Sabemos que eso sí, puede pasar en cualquier momento y no hay que tener miedo, totalmente. lógicamente, en la gestión del tiempo, a que es necesario en un examen, pues leer las preguntas bien, contestar primero las que tenemos muy claras y después dejar para el final aquellas preguntas pues que de alguna manera no tengamos dudas o tengamos algunas diferencias, ¿no? Con respecto a lo que creemos. Y las que no tenemos idea, pues claro, no contestarlas. Y hablando de nuevo de los círculos viciosos, Uh ¿hay -huh. algunos malos hábitos que se hagan durante ese estudio que nos perjudiquen para luego a la hora del examen, para gestionarnos el tiempo? Y si es posible que a la hora del estudio, pues nos pongamos unos buenos hábitos, se pongan unos buenos hábitos para saber gestionar y cuando esté en ese examen, pues a lo mejor la práctica o no sé, o Hombre, control. es recomendable hacer simulaciones del Vale, tipo, ¿vale? Eso es lo mejor que uno puede hacer, porque así uno no llega, digamos, virgen al examen, sino que ya tiene pues una cierta capacidad para saber dónde puede tener más dificultades para gestionar el tiempo. vale. Porque si uno le da muchas vueltas a las cosas, a los ítems, pues eso puede enfrascarse y no gestionar bien el tiempo. La recomendación básica es que cuando no tienes idea o algo, tienes dudas, pásalo, déjalo pasar, señálalo, márcalo y déjalo para después. Primero reconoce los ítems que tienen fácil respuesta de primeras. Así no vas a estar anclado en los ítems con dudas, que es lo que hace perderte el tiempo. Entonces vosotros allí en Innova, como Sí, preparáis a los opositores, allí hacéis simulacros, ¿no? De claro, sí, sí, exámenes tipo sí. test. Ya, por ejemplo, hace muchos simulacros, el resto de preparadores también me consta que sí. Entonces, pues bueno, tienen la cuestión de que están preparando, haciendo simulaciones con los tiempos y van viendo cómo gestionan el tiempo, ¿no? Y eso es muy importante, claro. Y después, pues ya tienen, pues bueno, ciertas clases para poder saber cómo gestionar bien un tipo test, que ya digo que es algo distinto. Tipo test es el reconocimiento, que no es tanto una preguntas de desarrollo, con lo cual Ya, al final, pues la memoria que tenemos que tener ahí es memoria de reconocimiento, que es un ajá. poco diferente a la otra memoria, ¿vale? Aunque estén relacionadas, pero reconocer algo no es lo mismo que desarrollar un tema. Mm, no lo sabía, que había Sí, claro. diferentes. Tú tienes, por ejemplo, si tienes una prueba en la que hay que reconocer si algo es cierto o no, no es lo mismo que yo te pregunte a ti, por ejemplo, sobre una determinada obra de arte o qué salas de exposiciones hay en el Museo de América, imagínate, que te diga dónde, en qué sala está una pieza determinada, por decírtelo. ¿Sabes lo que quiero decir? Tienes que Sí, reconocer. Reconocer no es lo mismo que distinguir, pues bueno, las salas o las colecciones que pueda haber en un determinado museo. Una ya. cosa es decirlas y otra cosa es reconocer a qué colección pertenece, por ejemplo, una determinada pieza. Estoy pensando, se me ha ocurrido ahora, vamos, esto que te estoy Sí, diciendo. No es lo mismo sí, claro. reconocer que mostrar algo. No tiene, ¿sabes? Porque cuando tú reconoces algo,
estás haciendo un proceso selectivo. Diferencias aquellas cosas que te hacen, de, digamos, dirigirte a una determinada dirección y cuáles no. Y se podría decir que está rodeado de otros opositores, a lo mejor para resolver dudas o para hablar de esos miedos y esas inseguridades, podría ser positivo. Pues mira, podría ser positivo, depende de con quién estés rodeado, como todas las cosas en esta vida. Ya, Buenas compañías bien seleccionadas, desde luego que sí. Si ya, tienes, igual que el miedo es contagioso, si tienes a muchos opositores que te están metiendo miedo, pues es de alguna manera algo que puedes ya, contagiarte fácilmente y la gente se contagia. Si estás en un grupo de opositores que lleva guiado por otra persona que va guiando eso, pues hombre, es muy recomendable porque les va a dar un apoyo y les va a dar compartir ciertas dudas e inquietudes, ¿no? Entonces claro, eso es muy interesante, claro, claro. de poder resolver problemas que comparten. Pero tiene que estar bien guiado porque si no la gente puede entrar en pánico compartido y empezar a Ya. tener todos una serie de situaciones, ¿no? Que al final no les llevan a nada. Uno de los miedos e inseguridades que hacen que no se falle como tal en el examen tipo test, sino que se genere esa inseguridad, es el miedo a fracasar. Entonces, Sí, el miedo a el miedo a suspender, fracasar, eso es. El miedo al fracaso es uno de los principales inconvenientes, uno de los principales obstáculos que el opositor debe de superar. Fallar. Hoy en día, además, en la sociedad en la que nos movemos, la gente tiene miedo a fallar, porque el fallo representa el fracaso, representa que uno no tiene una buena autoestima, porque la gente ve mucho la autoestima en función de acertar o errar. ya, Entonces, en función el del fallo éxito. está mal visto, ¿vale? Porque todo es perfecto. Coges con el teléfono móvil, hasta tus fotos pueden ser perfectas porque las manipulas, ¿no? Todo se puede manipular. Entonces, Ya, en los exámenes, pues al final, cuando tienes un error y te has visto que una equivocación, te comparas con los demás y entonces, pues claro, la gente tiene miedo a fallar. Ese es uno de los principales aspectos, ¿no? Que yo creo que hace que los opositores tengan, pues bueno, dificultades. Aparte de ser una prueba selectiva en sí mismo, que saben que ya, pues opositores y opositoras van a tener claro, que hay algunos que no van a superarlo, entonces, ya, o muchos, la mayoría. ya. Vale. Volviendo entonces un poquito a la pregunta de esta persona, Ujú. de que lo que más miedo le da es gestionar el tiempo, ¿podrías darle algún consejo? Lo primero es, primero que haga simulaciones, simulacros de examen. Segundo, que ante los exámenes, siempre, si es el primer examen de tipo test, estamos hablando de los tipo test, que responda primero a las preguntas fáciles, sencillas, que a primera vista ve. No se atasque en ninguna pregunta, es decir, si te ya Importante. estás atascándote, no te atasques, déjalo estar. Después, en el segundo repaso, miras ya las preguntas que tienes en duda. Las primeras opciones que has tenido para responder, es decir, las primeras respuestas que tú ves posibles, son las que más probabilidad tienes. Si tienes elaboraciones posteriores, generalmente suelen ser menos probables en cuanto Sí, al éxito. Y después las preguntas que tú no tienes ni idea, pues bueno, salvo que quieras enfrentarte al azar y veas que no tienes ninguna, pues bueno, al final eso ya forma parte de ver qué estrategia, ¿no? En función del número de preguntas que tú tienes que tener para aprobar o pasar el examen. desde su casa, algo muy importante sería hacer simulaciones. Hombre, después hay una cosa importante que yo aconsejo a todo el mundo, ¿no? En una oposición, es que aprendan a estar relajados, a estar relajadas las opositoras, opositores, tranquilos, con tranquilidad, y tener una perspectiva de las cosas, pues que no es, esto no se está jugando a la vida, están Ya, jugando una posibilidad en su vida profesional, pero no se juega en la vida. El estrés, la presión que uno tiene, muchas veces viene determinada casi por lo que los animales y los hombres primitivos han tenido filogenéticamente y luchaban por la supervivencia. Hoy en día
pues bueno, una posición no es tu vida o la muerte, sino que es simplemente pues es una posibilidad que se abre o que se cierra y más posibilidades en la vida. Entonces, todo este aspecto que te estoy diciendo, pues creo que es muy importante porque da una tranquilidad a las personas y hace que puedan enfrentarse mejor. Y de hecho, creo que así alguien si tiene la sensación de que su vida vaya adelante, pese a lo que pase, pues eso Sí, le va a dar un sosiego y una tranquilidad y claro, el desarrollo le van a salir mejor. Si te estás jugando y te están presionando y sientes que la vida se acaba, ¿no? Pues ya, entonces al final eso le pasa a mucha gente. Ese tipo. Entonces yo aconsejo siempre pues alguna técnica por lo menos de regulación emocional para saber pues bueno, mantener las cosas con una cierta relatividad. Entonces, yo creo que eso es lo que a mí me parece que es importante para opositar, ¿eh? Independientemente de que hay mucho estrés, pero el estrés hay que saber gestionarlo. El estrés en la claro. oposición es obvio, es brutal, porque por el sobreesfuerzo que hay que hacer, porque es un esfuerzo competitivo, porque es una prueba del fondo, pero aún así hay que tener una compensación con otros mecanismos, ¿no? Que te permitan vivir, ¿no? Para Ya, morir, ¿no? Para morir ya es otra cosa. genial, Manuel. Pues nada, esperemos que esta persona vea el vídeo, Claro. le ayude muchísimo. Esta persona y muchas personas más. Hombre, claro, por supuesto, sí, 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 que ayude tanto a esta persona Claro, como a todo el mundo que lo vea. Y eso de es, nuevo, pues si tienen alguna duda o quieren que les resuelvas alguna preocupación, pues que saben que eso es, pueden escribirnos cuando quieran y eso que les es. responderemos lo antes posible. Eso es, Leticia, muy bien. Bueno, pues gracias a ti por siempre seleccionar estas preguntas tan interesantes y nada, y volveremos con alguna cosa más que tengan de inquietudes y de dudas, ¿no? Sí, aquí estaremos. Eso es muy bien, Leticia. Nada, que vaya muy bien Nada. el resto de semana. Perfecto, Gracias. Manuel, igualmente. Que te vaya muy bien a ti también.